¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace Home México. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con por qué el incrédulo no recibe a Cristo. Esta semana me encontré a una persona en la calle a la cual le hablé de Cristo y lo primero que hizo fue rechazarme por la cuestión de que ella decía que es católica. Yo le pregunté si ella sabía qué significaba la palabra católica y obviamente no me supo decir. Después de que le hablé de la palabra del Señor, de lo que dice la palabra del Señor, le expliqué que la palabra católica significa universal. Así que, entrando no en muchos detalles, resultó que al estarle hablando, le compartí con una Biblia católica. Y entonces se interesó en recibir la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué el incrédulo rechaza y no recibe a Cristo? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque necesitamos saber qué es lo que dice el Señor con referente a esto. Y lo vamos a ver con el ejemplo que pasó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel había rechazado al Señor. Por falta de conocimiento, dice el Señor, que se perdió su pueblo. Lo vamos a ver aquí en Oseas 4, 6 y 7. Dice aquí: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí vemos en el Antiguo Testamento, en este libro de Oseas, cómo el Señor dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La primera razón es precisamente por la falta de conocimiento de la palabra del Señor, de lo que enseña, de lo que dice, y obviamente sabemos que no pueden entender la palabra del Señor porque no tienen al Espíritu Santo. Pueden comprender algunas cosas que posiblemente estén claras, pero lo profundo de Dios no les puede ser manifiesto porque no tienen conocimiento. Dice aquí: por cuanto desechaste el conocimiento. Precisamente cuando yo hablo con una persona que rechaza la palabra del Señor, que rechaza la salvación, que rechaza a Cristo, que rechaza el recibir a Cristo como Señor y Salvador, es precisamente por la falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Y dice un versículo de Proverbios: la sabiduría clama en las calles. Y cuando nosotros vamos a llevar el Evangelio, cuando hablamos con estas personas, precisamente ellos rechazan, aunque nosotros estamos clamando la sabiduría que es de Dios. Así que, primeramente, el primer punto es ese, que por falta de conocimiento rechazan a Dios, rechazan su palabra, rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio. Y en algo que me di cuenta es muy interesante, que ellos se sienten como con temor, con miedo de a lo mejor hacer algo que no está bien según sus pensamientos. Y eso lo pongo yo como testimonio también, porque eso me pasó a mí cuando me compartieron la palabra del Señor. Yo tenía miedo de lo que me estaban diciendo, porque dije, esto me suena así como que una secta o algo así. Obviamente, sin conocimiento, en ignorancia, eso me sucedió a mí. Y comprendo a las personas que les llevamos la palabra, que muchas veces caen en eso. Tal vez tú, amigo oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia Bautista, eh, hayas caído en eso, en tener temor de hacer algo delante de Dios que no es correcto. Cuando estábamos recibiendo nosotros la palabra del Señor, porque lo que transforma a la persona no es una predicación, no es lo que yo diga, no es lo que yo enseñe, no es lo que yo exprese, sino lo que transforma a un incrédulo es la palabra del Señor. Así que, por falta de conocimiento, pues obviamente rechazan al Señor. Otra cosa es que no quieren conocer a Dios. Vamos a ver lo que pasó en Jeremías 9, 5 al 6. Jeremías
y cada uno engañaba a su compañero y ninguno hablaba verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová, por causa de la mentira, dice aquí. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Así que por las mentiras, que sabemos que definitivamente por eso hay tantas religiones, por las mentiras, y por ejemplo podemos hablar sin decir nombres de alguna institución, sabemos que hay denominaciones que han torcido completamente la palabra del Señor y han sido engañadores, que engañan a sus compañeros, ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Y lo hemos visto de manera como hay tantos videos en YouTube acerca de la locura realmente que hay en la iglesia, y eso va a ser un tema que vamos a hablar pronto, de la locura que hay en la iglesia del Señor. Y precisamente dice aquí que su morada está en medio de engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Así que por las mentiras no quieren conocer a Dios, porque se enfrascan en sí mismos, en lo que ellos están recibiendo por parte de un pastor, de un ministro, de un sacerdote, y ellos solamente aceptan eso. Entonces no hay conocimiento y tampoco quieren conocer a Dios, porque conocer a Dios es venir a su palabra. Y sabemos que hay Biblias, que hay diferentes traducciones, hay Biblias que van muy de acuerdo, excepto algunas que no quiero mencionar, pero sabemos que hay Biblias corruptas. Entonces, no quiero hablar de denominaciones, no quiero hablar de alguna institución, no por temor a ellos, sino porque debemos tener misericordia por precisamente los que han sido engañados, aquellos que les han predicado cosas que no vienen al caso y que no vienen en la palabra del Señor. Otro punto más es que el corazón está endurecido. Vamos a ver lo que dice Mateo 13:15. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Así que, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, donde está el pueblo de Israel, quien el Señor les está predicando, les está hablando, porque dice el Señor en el contexto, por eso les hablo por parábolas, para que porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces el Señor les hablaba por parábolas, y dice aquí, dice que por eso hablo por parábolas, porque viendo no ven. Entonces nosotros vamos y llevamos el Evangelio, llevamos la palabra del Señor, lo están viendo en la palabra del Señor, están viendo la Biblia, y aún viendo no lo ven. Dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. No les entra la palabra. Definitivamente no les entra la palabra por el corazón endurecido. ¿Y por qué? Porque están aferrados a lo que les han enseñado en mentira, engañadores que han sacado y hacen mercadería de ellos. Y precisamente cuando no se habla de una sana doctrina, obviamente la gente parece que no quisiera tener la sana doctrina, sino que busca
las emociones, un artista que está cantando canciones muy románticas, las emociones, los sentimientos. Y recordemos que una de las cosas que dice el Señor, que el Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y eso es algo completamente contrario a lo carnal que se ve en las iglesias, donde se derrochan lágrimas, donde hay emociones, donde se tiran al suelo, donde etcétera. Nosotros lo hemos visto y son situaciones que realmente causan dolor y tristeza, enojo, porque están siendo engañados y no están recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, sino están recibiendo, además de que están recibiendo un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor dice también en su palabra que vendrán muchos Cristos en su nombre. Así que ellos van a estar engañados por falta de conocimiento, y como el corazón está endurecido, engrosado, no quieren recibir doctrina sana, sino que se conforman con lo que dice un pastor, con lo que dice un ministro, con lo que dice un sacerdote, un cura, como le quieras llamar. Y eso es definitivamente peligroso, es peligroso porque dicen aquí que al corazón que está endurecido y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No hay sanidad. No hay sanidad para ellos, no hay conversión, no hay salvación, y por eso es peligroso. Y sobre todo tienen un corazón que no entiende. Así que nos enfrentamos a estas personas que rechazan inmediatamente, apenas les hablas y pareciese que nos confunden muchas veces hasta con los testigos de Jehová, porque así es el resultado. Porque lo primero que yo me he encontrado y me dicen ¿es usted testigo de Jehová? Y les he dicho que no, yo soy testigo de Cristo. Así que muchas veces se quedan así como diciendo, ¿por qué testigo de Cristo y no testigo de Jehová? Entonces no entro en esas discusiones, porque yo me acuerdo cuando estaba yo tomando mi discipulado con en la Iglesia Bautista Mérida Norte. Una de las cosas que nos habló el pastor en aquel curso de evangelismo era que teníamos que estar enfocados en el evangelio. Ellos van a querer preguntarte de muchas cosas, te van a querer decir de muchas cosas del Apocalipsis, de por qué esto, que por qué Dios permite aquello, pero el punto central de nosotros cuando vamos a evangelizar no es hablar del Apocalipsis o de Génesis o de esas cosas, sino debemos hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, de hablar del Evangelio. Y si nosotros no nos enfocamos y continuamos en esa parte, nos van a envolver y luego vamos a terminar ni predicando el Evangelio y vamos a estar fuera de lugar. Así que una de las cosas que yo aprendí en ese curso que nos dio mi pastor fue muy interesante, porque tenemos que estar enfocados en el Evangelio cuando predicamos la palabra. Porque en este caso estamos viendo por qué el incrédulo no recibe a Cristo. Muchas veces porque nos estamos, a veces podemos pecar, y yo lo pongo igualmente, yo me pongo como ejemplo. Al principio empecé a conocer la palabra, y una de las cosas que yo empecé a sentir era presunción. Porque ya conocía yo la palabra de Dios, porque ya empezaba yo a entender la palabra de Dios. Entonces yo me sentía una persona con mayor sabiduría, más conocimiento, y decía, bueno, los muchachitos no saben nada. Así que yo lo hice y caemos en eso. Cuando predicamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que ir con toda humildad. Pero yo me pongo, por ejemplo, y pongo este testimonio porque así me pasó a mí. Y es precisamente estas cosas cuando queremos demostrarle a las personas que sabemos lo que estamos diciendo y nos elevamos nosotros mismos. Así que es peligrosísimo por la cuestión de que ellos tienen el corazón endurecido
y nosotros llegamos con una actitud de mírame, uy, yo soy el que sé, mira, yo te voy a enseñar. Y entonces recordemos que el Señor es manso y humilde. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y aprender a hacer es ser mansos y humildes. Muy bien, entonces el otro punto es que también tienen malos pensamientos, lo que decía yo al principio de que ellos, como que hay temor en ellos. Y eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver lo que dice Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer no con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, dice aquí que porque del fondo del corazón salen los malos pensamientos. Y eso es lo que pasa. Ellos tienen malos pensamientos y empiezan a pensar en homicidios, o sea, todo lo que es el pecado. Cuando tú confrontas a una persona y le hablas de la palabra del Señor, lo primero que viene son sus malos pensamientos, sus pecados. Porque cuando hablamos de Dios, lo primero que tememos es de que el castigo. ¿Qué dice Dios acerca de lo que yo he hecho? Y es confrontarlos con el pecado, y por eso el incrédulo tampoco recibe a Cristo. No lo recibe porque sus pecados van a salir a la luz. Y ahorita lo vamos a ver cómo dice la palabra del Señor acerca de estas cosas. Pero vienen a ellos sus malos pensamientos. Es decir, cuando nosotros abordamos a una persona que le vamos a hablar del Evangelio, que le vamos a hablar de la palabra de Dios, a mí me pasó que lo primero fue pensar en todo lo malo que yo había hecho. Esos son los malos pensamientos, dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, el tener que confrontarnos con el pecado muchas veces es motivo para que nosotros rechacemos la palabra de Dios, para que no recibamos el Evangelio, para no creer en Cristo, por el temor también que puede haber en nosotros, a lo mejor de como pertenezco a una religión, no quiero ofender a mi religión, y estoy tan firme de que estoy en la religión correcta, entonces no se puede conocer a Dios por el corazón endurecido, por los malos pensamientos, por la falta del conocimiento. Entonces es interesante cómo las reacciones de las personas nos dan las pautas para poder ver por qué rechazan al Señor. Y el pecado, confrontarnos con el pecado, es algo definitivamente que nos limita a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Otra cosa es que aman más las cosas del mundo. Juan 12:43. Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso hasta parece como anillo al dedo. Y lo sabemos, por ejemplo, que alaban, y no solamente el incrédulo, sino también el creyente, el que está en Cristo, que hace sus ídolos y comete este problema de amar más las cosas del mundo. Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿A qué me refería yo como anillo en dedo? Ya sean cantantes cristianos, cantantes evangélicos, cantantes de cualquier género, estamos, ay, mira qué bonito, y los alabamos y les decimos y amamos eso, aunque son estribillos que se repiten y vienen siendo lo mismo y que no tienen nada que ver con aquel
mandamiento que dijo el Señor, de buscar verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y precisamente aman más las cosas del mundo, las personas que estábamos hablando, que rechazan a Cristo cuando se les lleva el Evangelio, es porque no quieren confrontar su pecado y porque aman más como están. Y ese es un gran problema. Por eso la gente no recibe a Cristo como Señor y Salvador. No saben ellos que están condenados. Juan 3:19 al 21. Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así que, decía yo, que tienen malos pensamientos, se confrontan con el pecado, y precisamente lo que estamos viendo aquí es que, dice el 21, el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Van a salir a la luz. El Señor dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto o que no haya de saberse. Y precisamente aman más las cosas del mundo, tienen malos pensamientos y no saben que están condenados, porque dice aquí el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aman más las cosas del mundo, lo que está oculto. El marido que engaña a la mujer que engaña al marido, el joven que fue y hurtó, el joven que fue y mintió, la novia que tiene 2 o 3 novios, el marido que permite que la mujer tenga no solamente su amor, sino que otros amores, y así podría yo decir muchísimos pecados que vienen a ser lo que estábamos diciendo aquí, que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque lo vamos a confrontar con el pecado. Y precisamente ese es el motivo por el cual la gente no recibe a Cristo. Es uno de los motivos. Hay muchísimos motivos de por qué la gente no recibe a Cristo. Así que no saben que están condenados, porque esta es la condenación, de que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Aman más las cosas del mundo. No las cosas espirituales, no las cosas de Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque cuando les presentas la palabra del Señor, esa es la voluntad de Dios. Y si Dios dice que no mentirás y tú mientes, entonces conoces la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que tú no mientas, pero tú mientes. Y tú no puedes dejar de mentir porque amas más las cosas del mundo, no sabes que estás condenado y porque tus obras pueden ser reprendidas a la luz de la Biblia. Por eso tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Y esto es más para aquellos hombres, mujeres, jóvenes que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Para la iglesia es para que nosotros sepamos los motivos por cual una persona rechaza a Cristo. Así que no saben que están condenados, no saben que están ciegos por el diablo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no saben que están ciegos por el diablo.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Fíjate cómo es que cuando llevamos el Evangelio, Satanás interviene para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Con todas estas cosas. Con todas estas cosas. Utiliza su mente a través de lo que ellos tienen en el pecado, en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza muerta. Satanás utiliza, dice aquí, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Utiliza esta ventaja porque no saben que están ciegos por el diablo y no saben que le pertenecen al diablo. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Vamos a ver lo que dice. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que hemos creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Y el mundo entero está bajo el maligno. Están y pertenecen al diablo. No saben que están ciegos por el diablo, porque les ciega la luz del Evangelio. Entonces pertenecen a Satanás y ellos no lo saben. Pero mi querido amigo y oyente, hay esperanza. Hoy es un tiempo que nosotros podemos entender que sin Cristo no hay salvación. Y esta es la esperanza. Juan 9:39. Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es decir, viene el Señor Jesús al mundo para juicio. Para que los que no ven, vean. Para que les resplandezca la luz del Evangelio. Cristo murió y derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar en un tiempo que está más adelante, que se llama el lago de fuego. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que hay un lago de fuego para todos los incrédulos, para todos los mentirosos, para todos los fornicarios, para todos los hechiceros. Cristo derramó su sangre en la cruz. Él dijo, aquí en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo. La palabra dice que después de la muerte, el juicio. Todos vamos a ir a un juicio delante de la presencia del Señor. Ya sea para el cielo o el lago de fuego, que es el infierno. La cuestión es que tú decidas en este momento pensar que has sido engañado por falta de conocimiento,
no quisieron conocer a Dios porque les hablaron con mentiras. El corazón se endurece y nosotros creemos tener la verdad. Por nuestros malos pensamientos, el pecado que nosotros tenemos, por amar el mundo más que a Dios, no saben que están condenados, no sabes que estás condenado, que estás cegado del Evangelio por el diablo y que le perteneces a Satanás, pero que hoy hay esperanza. La esperanza de que Jesús vino a este mundo a derramar su sangre en la cruz. Y para que los que no ven, vean. Así que tú puedes ver la luz del Evangelio si dejas que la palabra de Dios te hable y no endurezcas tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10. Así que hoy es un tiempo para arrepentirnos. Mira lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador para que tus pecados sean perdonados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo murió en la cruz. Así que dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a ver vamos a ver cómo podemos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 3:25, 3:24 al 25. Bueno, desde el 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto número 1. Estás destituido de la gloria de Dios, estás apartado. Esto significa esta palabra de separados, quiere decir muertos, muertos espiritualmente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la esperanza, dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso son perdonados los pecados por la sangre de Cristo. Por la sangre, por la fe en su sangre nosotros tenemos el perdón de pecados. Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvos gratuitamente por gracia, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 1:13. En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al momento de nosotros creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de haber derramado su sangre, de haber sido sepultado y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras,
que es el Evangelio, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por el Espíritu Santo al poner nuestra fe en el Señor Jesús. Por fe somos salvos por medio de la fe en la sangre que derramó Cristo, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. El pueblo de Israel, por falta de conocimiento, no quiso conocer a Dios, su corazón se endureció, tenían malos pensamientos, amaron más las cosas del mundo, no sabían que estaban condenados, el diablo trabajaba con ellos, pertenecían a ellos, vino la luz del mundo a ellos, pero el mundo no le recibió, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes vino? Al pueblo de Israel. Y cuando el Señor vino, vino para juicio. ¿Para quién? Para la casa de Israel. Porque recordemos que en este tiempo, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Que es el pueblo escogido del Señor. Así que rechazaron al Señor y amaron más sus pecados, el mundo, estar en tinieblas. No quisieron recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que dice aquí Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Tú no eres hijo de Dios. Si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, tú no eres hijo de Dios. Entonces necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y para recibirlo es creer en el Señor Jesús. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación está por medio de creer en el Señor Jesús, en su sangre que fue derramada en la cruz, el haber muerto, haber sido sepultado y resucitar al tercer día. Eso es el Evangelio. Si tú recibes el Evangelio en tu corazón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, entonces puedes recibir a Cristo por fe y venir a un tiempo de gracia que es ahora una dispensación que se llama la iglesia. La dispensación de la iglesia, el tiempo de la iglesia. El pueblo de Israel rechazó a Cristo y el Señor mandó al apóstol Pablo a predicar a los gentiles para salvación. Todos aquellos que no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos gentiles. Así que tú puedes ser salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, pues esperando que sea de edificación para ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Gracias a mis hermanos en Cristo y a mis hermanos de la Iglesia Bautista Grace Home México. Bendiciones. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y que sea una semana excelente en el nombre de Jesús. Amén.